Buenas mediodías por aquí en Houston. Estamos a mediodía haciendo un programa que se sale un poquito de la costumbre de la plática. Nosotros transmitimos por lo general en la noche, pero resulta ser de que los invitados de este día, mientras yo duermo, ellos están apenas comenzando a almorzar. Y cuando yo almuerzo, ellos ya van a dormir. Entonces, tenemos dos invitados que son, le llamaban antes el viejo continente, ¿verdad? Pero sigue siendo un continente moderno. Europa. Tenemos invitados de Italia, invitados de España, que son salvadoreños, como usted, como yo, y que también le gusta el atol chuco todavía, y se recuerdan un poco de esa época cuando vivían en El Salvador y quieren compartir con nosotros un poquito de su estilo de vida, un poquito de cómo se vive en Italia, cómo se vive en Italia, cómo se respira el ser salvadoreño en diferentes partes del mundo, que por supuesto es algo que todos llevamos dentro. Y para mí es un gusto recibir en este estudio a estimado Andrés. Andrés, ¿cómo está usted en Italia? Un salvadoreño. ¿Qué tal, Luis? Gracias por invitarme. Es un gusto. Ya teníamos días de tener pendiente esta plática y aquí estamos para que conversemos un poco. Gracias. Estimado Eric Presa, ¿cómo está desde Zaragoza, España? Mucho gusto. Es un gusto. Ya teníamos días muchas gracias, Luis. Plática. Un saludo a todos tus seguidores desde este bonito programa. Pues los saludamos desde Zaragoza, España. Y aquí estamos para Espero que estén bien por ahí. Nosotros estamos, no tan bien como ustedes, dice un dicho popular en El Salvador, pero estamos aquí nosotros interesados. Fíjese que yo siempre he querido conocer un poquito cómo vive en Salvador. Estimado Eric Presa, ¿cómo está desde Zaragoza, España? Mucho gusto, Andrés. Es un gusto. Teníamos días. Muchas gracias, Luis. Hola. Un saludo. Estamos aquí nosotros interesados. Fíjese que yo siempre he querido conocer un poquito. Andrés, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Cómo vive en Salvador? Estimado Eric Presa, ¿cómo está desde Zaragoza? ¿Tú vives en Milán? Mucho gusto, Andrés. ¿O dónde vives? Muchas gracias, Luis. Hola. Un saludo. Estamos aquí nosotros interesados. Hay una saturación de sonidos que siento por el momento, pero ahorita sí, perfecto. Sí, bueno, vivo aquí en la provincia de Milán, desde el 2000 que emigré. He querido conocer un poquito. Andrés, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Cómo vive en Salvador? Estimado Eric Presa, ¿cómo está desde Zaragoza? ¿Tú vives en Milán? Mucho gusto, Andrés. ¿O dónde vives? Muchas gracias. Hay una feedback, sí. Un saludo. Estamos aquí nosotros interesados. Hay una saturación de sonidos que siento por el momento, pero ahorita sí. De todas maneras, perfecto. Eric. Sí, bueno, vamos contigo, vivo Eric. aquí en la provincia ¿Cómo de está Milán? tu vida en España? ¿Cómo se desenvuelve un salvadoreño en España? Cuéntame. Interesante, pues, bueno, ¿qué te podría decir? Es una ciudad muy bonita aquí en Zaragoza, pero sabes que el único salvadoreño que ha venido a España, que ha sido bien representativo, pues ha sido el Mágico González, ¿no? A jugar al equipo del Cádiz. Y pues, bueno, se puede decir la insignia, ¿no? de un primer salvadoreño, pues que ha aportado mucho, no solo a la sociedad salvadoreña, con respecto a lo deportivo. ¿Cómo está? Pero también nos ha hecho presencia a todos los salvadoreños. ¿Dónde vives? A partir de entonces ha emigrado bastante salvadoreño acá a España. Ahora bien, Zaragoza, pues, si tú escuchas bien la ciudad de Zaragoza, tenemos nosotros en El Salvador un municipio que se llama Zaragoza también. Es obviamente pues en referencia a este municipio acá en España, bueno, que es la capital de la comunidad autónoma de Aragón. Es muy bonito, la verdad que ha sido pues una gran experiencia, obviamente, ya tengo al menos poco tiempo, pero conozco un poco más de la cultura dentro de este país, pues solo apenas 5 años. Obviamente, pues en el transcurso de todo este tiempo hemos convivido con muchas personas de distintos países, obviamente, no solamente de España, sino que también de otros países de África, de la misma Europa.
y obviamente de América. Así que eso, pues hemos ido conociendo poco a poco diferentes culturas. Eso es lo bonito cuando sales tú del país. Te das cuenta, obviamente, de toda esta situación, que no solamente son las pupusas, no solamente el atol, lo que has dicho tú, hay diferente, y eso es lo bonito, cuando te dan la oportunidad de poderte integrar en una nueva sociedad, bueno, una sociedad donde vas tú como una persona del mismo Europa, nueva, obviamente, y obviamente pues, de América. Es eso. pues, A mí me llamó mucho la atención cuando obviamente conocí a personas, a españoles, a maños, acá a los zaragozanos se les dicen maños, que no solamente son los maños, pues no solamente son personas, el atol, lo que vuelvo a escuchar hay diferente, y eso es lo bonito. Cuando entonces te decía, obviamente conocer a diferentes culturas, diferentes razas, como una persona te abre mucho, obviamente, pensamiento, y obviamente es la forma de, a mí me llama mucho la atención cuando, así es que, pues yo creo que por ahí va la situación, obviamente, ya cuando te toca acomodarte a una nueva sociedad, pues vas viendo, como dice el dicho, ya lo has dicho tú antes, Luis, por ejemplo, es mira, haz lo que mires. Entonces, poco a poco te vas acomodando a lo que es la cultura. Así es que intentamos adaptarnos. Y obviamente el salvadoreño, como dice Roque Dalton, hacerlo todo, los véndelo todo, etcétera, ¿no? Así es que en el poema de amor de Roque Dalton es importante. Acomodarte a una nueva sociedad. También nosotros traemos la banderita de El Salvador, como dice el dicho, ya lo he dicho tú antes, obviamente. Por ejemplo, es de mira, haz lo que mires. Entonces, poco a poco te vas acomodando a lo que es la cultura. ¿Qué tienes al fondo? Intentamos adaptarnos. El salvadoreño, Nuestra Señora del Pilar, que también en El Salvador hay tres. Hay una en Sonsonate, hay una en San Vicente, y la otra se me ha olvidado realmente ahora mismo dónde hay. Pero ese es por una nueva sociedad. Nosotros traemos la bandera de El Salvador, es arquitectura, por ejemplo, barroca, mira, y es impresionante, obviamente. Está justamente atrás, ves el río, intentamos adaptarnos. Ves el río Ebro, que pasa un gran caudal en El Salvador, que te pongas a pensar o acordarte del río Lempa en El Salvador, porque es sumamente grande. Por eso es por una nueva sociedad. Nosotros por ejemplo, el teléfono que tiene el micrófono o el speaker abierto, porque me está duplicando el sonido. No, yo no. No, ¿está bien? No, bueno, ahora no se escucha, no sé. ¿Así está bien? Andrés, ¿tú? Ok. Andrés. Así está bien, así está bien. Así estamos bien. En efecto, yo escuchaba un montón de ecos que retornaban las voces. Ahora sí, se escuchaba, ya lo quitamos, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Andrés, sí. ¿Qué haces Andrés en Italia? Cuéntame, ¿cómo llegas Andrés a Italia? ¿Por qué decide emigrar a Italia y no a Estados Unidos como yo? O como Eric a España. Cuéntame, ¿a qué se debe esa ruta? Mira, fíjate, Luis, que es bastante interesante esa pregunta, porque lo más natural hubiese sido mi migración hacia Estados Unidos, porque la mayor parte de mi familia antes se encuentra allá, distribuida en Los Ángeles, en New York, por todas partes. Allá está mi mamá, están mis hermanas, una parte de mis hermanos, algunos en El Salvador, pero por parte de los Andrés, casi el 90% en Estados Unidos. Era casi obvio que mi mamá, por estar allá toda una vida, unos 40 años en Estados Unidos, hubiese sido residente estadounidense o ya ciudadano estadounidense. Sin embargo, fíjate de que el amor me trajo al viejo continente. Porque resulta que Margarita tiene un pariente aquí y a inicios del año 2000 migró hacia acá. Entonces me quedé algunos meses en El Salvador, como 2 meses, y luego dije, bueno, ¿qué hago ahora de mi vida? ¿Me quedo aquí? ¿Sigo trabajando? ¿Migro para Estados Unidos? ¿O me voy para Europa? Pues de Europa solamente había escuchado en la escuela, ¿verdad? Y de Italia específicamente, lo que nos habían dicho en la escuela, no tenía ni una idea práctica de qué era. Y bueno, al fin
decidí por venirme aquí a Europa, buscando la media naranja. Ese fue uno de los motivos esenciales para que emigrara el 10 de junio del 2000 al viejo continente. Ya estando aquí fue otra historia, el inicio de otra historia, Luis. Excelente. ¿Y a Eric qué lo motivó a irse para España? Pues, o sea, porque es importante que la gente diga, bueno, debe haber alguna motivación para que alguien diga, yo me voy para allá. Yo tengo una familia, unas amistades que son de apellido Presa y que emigraron a España también, pero nada que ver con Eric Presa. Pero ¿qué te movió a ti hace 5 años o más? No sé. Pues igual que Andrés, obviamente no pensaba salir o vivir fuera del país, pero conocí a la persona, a mi amada esposa. Pues fue aquí en España, obviamente. Ella ya tenía ya más de 10 años ahora, pues de estar acá en Zaragoza. Pues dije yo, pues voy a ir a visitarla, obviamente, sin intenciones de quedarme, porque dije, voy a probar a ver qué hay. Entonces, bueno, pasó lo que tenía que pasar y pues ya tenemos 5 años de estar aquí. Bueno, yo, no. Ella obviamente tiene más, entonces, pues hemos sabido lo importante es eso. Me gustó la ciudad, obviamente, no es como Madrid, no es como Barcelona, porque son ciudades extremadamente grandes. Ves el caos vehicular, obviamente Zaragoza sería, comparando las ciudades como la quinta en España, de las más grandes, pero ves la ciudad súper ordenada y pues me enamoró. Aparte de mi mujer, obviamente, pues me quedé aquí. Cuando uno emigra a un país nuevo, para uno, una ciudad nueva, lo primero que se le ocurre a uno, y no sé si a ustedes, pero lo primero que a uno se le ocurre es buscar compatriotas, buscar gente que sea salvadoreño para intercambiar opinión. Ustedes tenían, bueno, al menos Andrés tenía hasta cierto punto un stop con el idioma, pero uno lo que empieza es a buscar gente que hable su idioma, a gente que por lo menos tenga tema de conversación más fácil. No sé si esa experiencia, Andrés, tú la puedes compartir con los compatriotas. Fíjate que primera vez que voy a hablar acerca de mi migración. Yo por lo general siempre me dedico a hablar de las historias de otras personas, nunca de la mía. Y bueno, ya que me das la oportunidad. Sí, mira, Hoy ustedes son los invitados, no son los anfitriones, cabal. ¿ok? Ajá, cabal, como estamos acostumbrados con Eric a hacer nosotros la Sí. pregunta, nos sentimos un poco incómodos que a nosotros nos hagan la pregunta. Claro. Pues fíjense, bueno, a la gente que nos está viendo, se está conectando, que el primer choque que tuve fue no solo con la lengua, que aparentemente es similar al español, pero es una gramática totalmente distinta, sino que también todo el entorno, el medio ambiente, la sociedad misma. Es verdad que aquí estaba Margarita, pero ella trabajaba en una ciudad distante, un poco fuera de la gran ciudad de Milán. Entonces yo no tenía a nadie, no conocía absolutamente a nadie, inicié de cero. Tan de cero inicié que a la semana de estar en el edificio donde vivía, inicié a explorar la ciudad y comencé a sentir la necesidad que tenía que relacionarme justamente lo que vos decís con otra gente. Comencé a buscar gente que hablara español y ahí comencé a conocer gente de Sudamérica principalmente y algunos salvadoreños. Y luego comencé a navegar y a explorar la ciudad de Milán y comencé a tener una vida verdaderamente de inmigrante e iniciar de cero y construirme con los músculos. Y ahí donde inicia mi primera experiencia, porque venía de una experiencia organizativa en El Salvador, de construir algo y nos autoorganizamos y nació así una asociación que se llama Todo Cambia, de migrantes, de gente sin papeles, que buscábamos integrarnos a esta gran ciudad. En primer lugar, darnos a entender con la lengua,
y luego buscar de qué forma podíamos subsistir, sobrevivir de la nada, del cero. En esas gradas del Duomo, la catedral más importante de Milán, son testigos son testigos que ahí pasé horas y horas sentado, calentando esas gradas, viendo pasar los turistas y no sabiendo, preguntándome qué hago aquí en Europa, qué diablos hago aquí en el viejo continente. Iniciar así en esas circunstancias de migración. Entramos hasta el momento en Italia, se puede entrar con el pasaporte, con una invitación. En el 2000, sin la invitación, solamente con el pasaporte. Pero el entrar no significa que ya se abren las puertas. Aquí es durísimo, definitivamente durísimo. No hay una deportación masiva como lo existe de Estados Unidos para El Salvador. Sin embargo, acá en el paso de este tiempo, las leyes se han endurecido, el racismo ha aumentado, los partidos de extrema derecha han llegado a gobernar y eso nos han complicado cada vez la existencia. Cuando me vi la necesidad de autoorganizarme con otra persona que pensábamos más o menos lo mismo y que buscábamos los mismos ideales. Diferentes posiciones, diferentes países, pero una sola convicción. Yo creo de que llegar a España y tener un pasado, un arrastre y tratar de ser un personaje más conocido, más famoso que el mágico es tremendo reto, Eric. ¿Cómo viviste esa experiencia cuando lo primero que dice la gente y llegas a España, la tierra del mágico? O sea, vos venís del país del mágico y entrar a ese punto donde la gente quisiera ver hasta cierto punto otro genio, porque yo le llamo genio porque no habrá otro en El Salvador, futbolísticamente hablando, no habrá otro. Superar o tratar de sacar pecho allá. Cuéntame esa historia, Eric. Pues, mira, sí, bueno, hay que trabajar mucho, obviamente, la profesionalidad, porque el fútbol actualmente padece, mejor dicho, de esta situación del profesionalismo. Pero ahora bien, todos tenemos la oportunidad. Hay salvadoreños aquí en ligas, en la liga local, o sea, no en la primera ni en la segunda, pero sí hay jóvenes que están jugando, obviamente en equipos, en buenos equipos. ¿Qué te puedo decir? A ver, cuando te mencionan el mágico es que te sentís orgulloso, querés sacar la camisa de la selección, querés sacar la camisa del FAS donde jugó en El Salvador y obviamente aquí en el Cádiz. Eso es un orgullo, pero también está la otra parte, ¿no? Que la gente que se informa, que busca más información de todo el mundo, pues se entera también de las cuestiones negativas, ¿no? Que pasan en el país. Y lo que te mencionaba al principio de que, por ejemplo, en Madrid hay muchos salvadoreños, en Barcelona hay menos, pero obviamente en Zaragoza hay muy pocos. Entonces, conocer a El Salvador se hace un poco difícil, porque si ves los programas de televisión, si pasa alguna cuestión de El Salvador, pues ya te imaginarás lo que pasa. Programas, obviamente la realidad social en el país es muy difícil. Y pues lo que pasa primero en las cuestiones de pandillas. Entonces, eso quieras o no, pues te pega en el pecho porque quisieras decir, ostras, esto no es mi país, ¿no? Esto es lo malo que ha pasado, lo malo que está pasando. Entonces, hay esos dos sentimientos encontrados, como decir. Pero la cuestión, obviamente, los salvadoreños tenemos todo el potencial para poder salir adelante en cualquier lugar del mundo. Ya te digo, hay muchos salvadoreños en las ligas amateur o federadas que están jugando, son muy buenos jugadores. El problema del salvadoreño es la cultura que tenemos, la falta de profesionalismo, de dedicarnos a solo jugar. Pero bueno, obviamente tiene que salir algo. Tuvimos, después del Mágico González, tuvimos a Mauricio Cienfuegos, un jugadorazo que llegó a la MLS. Tuvimos a Díaz Arce. Obviamente, actualmente, no sé si Fito Zelaya, me atrevo a decirlo, de que es el más representativo en El Salvador. Obviamente, aparte de la selección de los cangrejitos, que creo que actualmente es lo que más se escucha
en el deporte para El Salvador, para el mundo, ¿sabes, Luis? Diferentes cosas pasan en cualquier parte del mundo y no es fácil porque cuando te preguntan de dónde eres, ¿verdad? La gente, yo soy de Salvador. Entonces sacas el pecho, ¿verdad? Yo soy de Salvador, pero en el fondo decís, ¿por qué me pregunta? Porque usted no parece ser salvadoreño. En cierto modo, dice, ¿verdad? ¿Por qué? No, porque yo he tenido referencias de que ya solo pandilleros hay. Es decir, ese mote, quitarte ese mote que tienen, o ese criterio, concepto, o una idea equivocada de los salvadoreños, que creen que los salvadoreños somos pandilleros o pupuseros. Yo creo, llegar a Italia y encontrarse donde Italia no tiene un buen pasado, que digamos, desde la Cosa Nostra, pero sin embargo, cuando te asocian y dicen, bueno, Andrés, y vos sos de San Diego, y allá hay mucha pandilla, ¿verdad? ¿Te topaste alguna vez con gente así, Andrés? Sí, porque miren, aquí la cuestión de las pandillas no está tan difundida como en Estados Unidos. Nosotros sabemos en qué ciudades y en qué zonas de Milán existen. Tenemos bastantes datos sobre eso. Lo que ha afectado aquí son episodios específicos, es decir, apuñalamientos de las pandillas que se han dado en la metropolitana, en las estaciones centrales de trenes. Una noticia emblemática que salió que un salvadoreño con un machete casi le corta un brazo a un motorista de un tren y cosas así, nos ha puesto en el mapa, porque fíjense de que nosotros hacemos aquí una crítica a la sociedad italiana, que a los salvadoreños nos dicen suramericanos automáticamente, es decir, no nos dicen centroamericanos, porque para el italiano promedio, desde México ya es sur, solamente Estados Unidos es el norte y solamente Estados Unidos se llama América, todo lo demás es Suramérica. Cuando salen episodios así de pandilleros, que golpean a otros, que apuñalan a otros, lo ponen además en las noticias por una semana, porque eso políticamente vende. A la extrema derecha le conviene mostrar ese tipo de episodios. Fíjense que es bien curioso que cuando un italiano apuñala a otro, solamente lo hacen ver como unas 3 horas en los noticieros de ahí y desaparece. Pero cuando una persona de origen extranjero hace algo, eso se convierte en todos los rotativos en una noticia del día. Nos hemos hecho famosos por 2 cosas, Luis, por los terremotos, por la guerra y por las pandillas. Esas son las 3 referencias que tienen de El Salvador aquí en Italia. A no ser la semana que vino la playera y penqueó a la selección italiana. Imagínate vos, en su casa vino a ganarle. Eso pues nos puso a nosotros, y te imaginarán ustedes con una alegría estratosférica. Hay momentos cuando vos vas al closet y sacas tu camisa más representativa y hay días donde la escondes. Es decir, nosotros quieras o no, tenemos fama, los salvadoreños, de aquella de que mejor no me hubiera tocado, ¿verdad? O sea, tenemos esa fama, queramos o no queramos, aunque seamos los más angelitos como yo, ¿verdad? Pero tenemos esa fama. Es decir, ¿quién nos la quita? Es decir, tenemos algo que la gente tiene en la noticia. Pero, ¿qué tan informados están ustedes de El Salvador, Eric? ¿Qué tan informados están en el día a día? ¿Cuál es su forma de informarse? Complicada la pregunta. No, me parece bien. La verdad es que, y pues voy a hablar un poco con temas políticos. Me voy a meter en políticos. Aquí, pues, tenés todas las noticias, obviamente en internet, puedes buscar en páginas de Facebook, en YouTube, tenés todo para poderte informar.
obviamente, pues, ¿qué tipo de consumidor sos? Aquí puedes ver los canales de televisión de El Salvador, por ejemplo, las radios, las escuchas en línea, puedes ver, por ejemplo, si necesitas información de lo que está pasando en los periódicos digitales, o sea, tienes el acceso a través de Internet. Eh, hay facilidad. Pero ¿cuál Aquí es tu prioridad? Ese es el punto, porque aquí también hay cientos de canales en español, en inglés, en todos los idiomas, chinos y todo. Pero mi prioridad, ¿cuál es tu prioridad? Esa es la para pregunta buscar concreta. información del país, yo me meto a todas, porque no me quedo solamente con una información, porque eso sería sesgarme yo. O sea, pues si voy a depender de una página, de algún periódico digital, de algún canal de televisión, veo las noticias y digo, pero ¿qué está pasando? Busco más información, trato de hacer esa búsqueda de la información, porque realmente si atrae una noticia, ¿qué está pasando en El Salvador? ¿Van a votar los salvadoreños en el exterior? Que si va a haber un informativo del gobierno, o sea, buscar toda esa información, bajo qué circunstancias, que si la Asamblea Legislativa ha aprobado o si la Corte Suprema, o sea, tengo que buscar más información porque yo no me quedo, no confío en eso es lo complicado, ¿no? Porque yo no voy a confiar en lo que me dice la prensa gráfica, el Faro, no voy a confiar en lo que me dice Noticias 4 Visión, el Canal 21, Canal 12, los noticieros, es que no me puedo confiar, porque al final terminan sesgando las noticias dependiendo de quién les está financiando. Entonces yo trato de buscar, aunque sea una página pequeña, pero tal vez saca alguna información correcta, y obviamente ya asumo yo una postura. Leo todas las informaciones y ya asumo yo una postura. Obviamente para comprender. La noticia la puedes ver en cualquier medio, eso sí, Luis. Asumo que no estás informado a través de la plática, ¿verdad? No, la plática la seguimos y por cierto, he estado viendo últimamente que ha aumentado el rating y eso nos ha llamado la atención como Emporio y me parece bien, que luego vamos a hablar contigo. Y la idea concreta para Andrés, nosotros yo voy a hablar por mí, yo voy a hablar por la gente que conozco. Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos con Noticias del Salvador. O sea, estamos pendientes de lo que pasa, de lo que pasó ayer, de lo que pasó hace un rato, a través de nuestros medios que tenemos. Yo, como me gusta informar, yo tengo que estar informado de todo tipo de cosas, pero de cualquier manera, a nosotros nos gusta estar más informado de lo que pasa en El Salvador de lo que pasa aquí en Estados Unidos. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, Andrés. ¿Cuál es tu sentimiento al respecto? Fíjate de que sí, a pesar de que, bueno, solo en algunas zonas de Milán es que es probable que te topes con gente salvadoreña, porque imagínate que aquí son 64 millones de ciudadanas y ciudadanos italianos. En total somos 5 millones de gente extranjera de origen diferente y salvadoreña alrededor de 50,000, 70,000, aún no se ponen de acuerdo en la cantidad y no nos topamos. Entonces aquí es verdad. Yo me colego a lo que dice Eric, que yo soy un tipo curioso, no me detengo solamente con una versión, voy a buscar otra. La primera mentalidad es ver cómo está El Salvador. Bueno, aquí estamos a 8 horas adelante de la hora salvadoreña, del flujo horario. Y en segundo plano me informo de lo que sucede aquí en Italia, porque también hay que estar en la jugada y eso también que andamos en los medios digitales, no tenemos que quedarnos atrás. Pero coincido con vos, Luis, que nuestro primer pensamiento es en El Salvador. ¿Cómo amaneció El Salvador? A buscar noticias. Y en eso se me lleva una media hora, unos 40 minutos. Le dedico unos 15 minutos a lo que sucede aquí en Italia, lo que sucede aquí en Europa, sobre todo porque tengo amigos que nos ponemos a hacer debates de las problemáticas aquí de Europa y un poquito tengo que estar en la jugada, si no me quedo atrás. Sobre todo porque también me gusta aprender e informarme cómo está el asunto.
Es verdad, nuestro primer pensamiento de que nos despertamos es El Salvador y buscamos todo tipo de cables para enterarnos de cómo está la jugada. Y mira, lo curioso es eso, que nosotros sospechamos de lo que vemos y de lo que leemos. No creemos todo, tenemos sospechas. Entonces siempre nos invita a indagar por otros medios. Hay una disciplina que se llama doctrina. La doctrina consiste en que si más de dos fuentes dicen lo mismo, es verdad. Es decir, yo no me puedo quedar con una fuente porque puedo engañarme, ¿verdad? Luis, pero si es 2, 4 y 6 son 3 fuentes. No, porque es una sola fuente. Canal 2, 4 y 6, Telecorporación Salvadoreña. Entonces, enfocarlo como una fuente, todos un los sarcasmo. medios. Sí, enfocarlo todos los medios de carácter privado en El Salvador y te vas a dar cuenta que muchos coinciden, pero también te debes de tener fuentes alternativas como Emporio Digital, por ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿cómo nace esa idea de Emporio Digital? ¿De quién fue la idea, Eric Presa? Muy buena pregunta. Fíjate que fue un día que nos reunimos, justamente vino Handres. Obviamente ya habían pláticas de que generáramos lo que es un medio alternativo, obviamente independiente, ¿no? Que no dependa de ninguno que esté patrocinando lo que se dice, lo que se escribe, etcétera. Pues llegamos a una conclusión, ¿no? Tener un espacio para poder nosotros mismos dar nuestras opiniones, obviamente invitar también a otras personas a que den sus puntos de vista. Yo creo que la información es muy importante. Obviamente ya lo has dicho tú, por ejemplo, que si escuchas una noticia una o dos veces, la misma noticia es igual, pues al final pues te la terminas creyendo. Porque la escuchas una vez, pones atención, la escuchas dos veces, ya dice, puede que sea cierto. Pero si ya la escuchas una tercera vez, ya se asume una realidad o una verdad. Entonces, ese es el problema. No tenemos que depender de que lo que digan o lo que te dicen, ¿no? La cuestión es seguir, investigar. Pues ese fue el objetivo, es ahí donde nace. Bueno, nos vimos con Handres en Madrid, en una reunión de unas 6, 7 personas más o menos que colaboran con el Emporio. Y pues desde entonces nace como Heraldo, obviamente, porque hemos ido 2 años más o menos. Ahora pues ha pasado a ser del Heraldo Pero al ustedes no Emporio se en este año. ustedes no se conocían en El Salvador. No. Nada que ¿Cómo se ver. conocieron? ¿A A través de través red? a través de las redes Y de coincidieron Facebook. en esa idea. Y de muchas, obviamente, eso es lo bonito, ¿no? Porque a pesar de que tenemos unas diferencias marcadas, se podría decir, con Andrés, pero al final lo que buscamos es lo mismo, es que la gente conozca más que lo que tiene, que lo que le sirven, obviamente. Y bueno, le voy a dejar la otra parte a Andrés para que que nos diga también cómo ha venido funcionando todo esto. Porque tenemos colaboradores, no solamente, o sea, nosotros damos el inicio, pero tenemos colaboradores en Estados Unidos, en Sudamérica, por ejemplo. Bueno, Handels en Italia, también hay otros en Italia que nos colaboran aquí en España y obviamente en El Salvador. Y pues esa es lo bonito de esto, ¿no? De poder conocer a otros salvadoreños que tengan la misma visión de poder informar y dar una nueva opción, ¿verdad? Pero el que predica y recoge la limosna es Andrés, ¿o no? Él es el pastor. Él es el capitalista. Amigos de ojalá la si plática, fuera. Ojalá si fuera. estamos conversando con Andrés desde Italia, un salvadoreño destacado en Italia, y Eric Presa, un salvadoreño destacado en España, sacando pecho por los salvadoreños de bien. Queremos contribuir en algo a que usted se mantenga informado. Y quiero saludar a nuestros amigos que tienen la amabilidad de sintonizarnos a esta hora. Casi no me esperan a esta hora. Yo siempre salgo en la noche. A esta hora es hora de trabajo, mucho aquí. Y pues de lo que puedo decir yo es qué bueno que usted está con nosotros, Gilberto Martínez, Ismael Quijada, saludos. Soledad Gómez, saludos. Emérita de Menéndez, Delmi Mejía,
Araceli Paredes, saludos a nuestros hermanos en Italia, saludos desde Soyapango. Araceli Paredes, díganle que se meta a Twitter, dice. Mucha gente se quiere salir de Twitter, como eso va a ser juego al rato. Araceli, así es, debe de informarse desde todos los ángulos, desde San Miguel los saludan a todos hermanos, que le digan que el gobierno va a sacar un nuevo canal, no Margueta, sí, es un montón de gente que nos está sintonizando. Saludos a cada uno de ustedes, gracias por su tiempo, gracias por estar en este día y hasta ahora. Pero volviendo al punto, ¿cuál es tu versión? Tu versión con relación a qué es hoy Emporio Digital, cómo nace, de dónde nace, por qué, cuántos millones han invertido para hacerlo hasta este día. Millones de horas, de segundos. Millones de segundos. Cabal, de segundos. Cabal. No, fíjate, Luis, de que aquí en Europa no había un medio alternativo de comunicación. No habían medios salvadoreños. Por ejemplo, aquí en Italia existe sí, una radio online que funciona en franjas durante el día, algunas conexiones como Voces de la Diáspora, pero que no es netamente europea. Entonces, el Emporio, que en primer lugar nació como el Heraldo, y luego nos transformamos, mutamos hacia lo que hoy es el Emporio Digital. Esta idea del Emporio surge de Eric, que tiene un origen mitológico, esa palabra. Y el asunto es que necesitamos algo diferente, pues algo alternativo y algo fuera salvadoreño, de que en Europa no existía. Así surgimos, pero no queríamos de que hubiera ningún partido que nos financiara, ninguna empresa que nos financiara o que nos dictara la línea editorial, sino darle oportunidad de pensar con nuestra propia cabeza, ser críticos, autocríticos, ser diferente a lo que existe, es decir, no convertirnos en lo que está de moda, que son los medios troles, los periódicos troles, digitales y todo eso. Queríamos salirnos de todo ese mundo pseudo y ser auténticos, ser nosotros mismos. Es así como fuimos forjando el Emporio Digital. Ahora somos una alianza de 6 medios, porque además del Emporio, contemporáneamente está la televisión alternativa aquí en Italia, que impulsamos con un amigo, pero no solamente es televisión alternativa, Luis, también está un grupo, el más grande en Facebook, que se llama Salvadoreños en Italia, en mayúscula, con arroba, que es, digamos, el punto de referencia de la diáspora aquí en Italia, principalmente en el norte donde estamos la mayoría. Todo nuestro contenido va también hacia esta otra plataforma que es grupo, no es página. Y ahí vemos de que tiene un gran impacto, porque una fotografía que se pone llega a 8,000 personas y tenemos las estadísticas a la gente y los lugares donde llega. Entonces es una cuestión bastante metódica. El objetivo es convertirnos, Eric, ojalá a nivel más internacional, más amplio, para dar una opción diferente de medios alternativos, porque aquí estamos ya en el futuro, Luis. Por ejemplo, esta transmisión que estás haciendo digital, este es el futuro. Esto es lo que va a marcar los años de aquí para allá. Y nos hemos metido en ese rollo, nos hemos metido en ese asunto. El nombre a mí me encantó, me fascinó cuando me lo explicó Eric qué significaba y toda esa onda. Y le vamos dando con otras páginas aliadas. Nosotros somos periódico web, que tenemos también alojamiento donde que hemos adquirido, y las demás son páginas en Facebook que nos hemos hermanado, hemos coincidido, no somos iguales ni pensamos iguales, porque para crear un acuerdo y caminar no necesariamente tenemos que pensar la misma cosa, pero sí tener los mismos objetivos. Después de varios años ya, ¿cuál es tu valoración, Eric, con relación a lo que han hecho? Pues realmente, te soy sincero, no hemos invertido tanto dinero como se piensa, ¿no? En qué página web, en redes sociales, en cuestiones de marketing, pues se hace una gestión orgánica. ¿Qué significa esto? De que a través de los seguidores de la página, pues tenemos ese alcance, ¿no? Porque ellos lo ven
Ellos le dan me gusta, ellos pueden compartir, ellos comentan. Entonces, ese ha sido el acceso que hemos tenido nosotros. Si bien es cierto, a pesar de que estamos fuera de El Salvador, pues tenemos la mayor audiencia en El Salvador, justamente en San Salvador. Y obviamente los demás municipios en Estados Unidos, en Italia, en España, como ya bien dijo Andrés, tenemos ese alcance. Entonces, es bastante aceptable, obviamente, porque si te fijas, páginas que tengan, nosotros somos el único periódico digital en Europa, no hay otro, obviamente. Entonces, ahí nosotros tenemos esa, ¿cómo te podría decir? Ese plus, esa variante, ¿no? Porque tenés grupos de Facebook, tenés páginas de Facebook de noticias, etcétera, etcétera, y está bien porque es una manera independiente de poder informar, pero hay unas que están muy sesgadas. Entonces, el objetivo del emporio digital es ese, o sea, crecer orgánicamente porque a la gente le atrae, le gusta el contenido de lo que se da a través del emporio digital. Y después de que uno hace valoraciones, se da cuenta de que lo que pareció como una idea loca ya le exige más tiempo, Andrés, o sientes que yo le dedico el tiempo que quiera y no pasa nada, o te sentís más comprometido con la gente. Contame. Te voy a contar una cosa, Luis. Fíjate que ha surgido en El Salvador un colectivo de personas que están editando. Es decir, que sus reflexiones las escriben y estamos creando un acuerdo con ellos para que directamente ellos publiquen sus editoriales. Para que ellos publiquen sus editoriales, imagínate vos, sin intervenir nosotros. En esa parte técnica se está encargando Eric, y un poco porque esto tiene que ser de la colectividad, al menos porque me formé en las radios comunitarias, fui parte de la red de ARPAS, estuve 5 años colaborando con una radio en Santa Elena, Usulután, como voluntario, y coincidimos con Eric porque también viene de una experiencia similar de medios comunitarios, en que la gente se tiene que tomar las redes. Tenemos que ser subversivos y tomarnos las redes sociales para transmitir nuestros pensamientos. Y para eso no tiene que existir el filtro, es decir, las personas que están colaborando en San Salvador, nosotros no les decimos qué palabras poner, ni qué quitar, ni qué argumentos usar y qué no. Les damos toda la libertad, confiando precisamente no solo en la capacidad política de análisis que ellos tienen, sino en la necesidad que la gente debe difundir el pensamiento en un mundo, Luis, donde la gente cada vez lee menos. Entonces nosotros queremos impulsar eso, la lectura, los formatos audiovisuales, pero también la lectura que tenemos que empujarla. Entonces el tiempo, sí, como hablábamos antes de que se hacemos en las redes, es cierto, somos voluntarios en esto, lo hacemos por pasión, porque nos gusta. A cierto punto le tomamos un sabor y le tomamos un compromiso. Ya después salirnos, me agarra a golpe Eric si le digo de que me voy a zafar. Igual, no hay manera. No hay manera, igual que Eric si me dice, mira Andrés, ya me voy de esto. No lo dejo y lo agarro del pelo. Para nada. No se puede dejar un sueldo tampoco, ¿verdad? El salario, el salario que me manda. Sí, claro. Cuando uno hace este tipo de actividades, yo creo que se siente satisfecho porque en primer lugar, nadie te paga. Y segundo lugar, a nadie le vendes. Yo creo de que eso es importantísimo para un medio que quiere ser diferente, porque como bien lo decía, si tú vendes tu editorial, el patrocinador te va a cuestionar por qué publicaste algo y por qué entrevistaste a ese fulano que no tiene nada que ver con nuestra línea. Eso. Es decir, ese nivel de independencia que solo la puede construir una persona que siente esa pasión, eso es lo que uno valora. Y cuando uno encuentra personas, yo a ustedes me lo encontré por casualidad en la red y empezamos a intercambiar opiniones y encuentra que tiene una afinidad.
Porque si hay una cosa que yo tengo en cuestiones así es de que a mí me gusta la gente con pensamiento crítico y pensamiento independiente. A mí no me gusta la gente comprometida, yo no miro noticieros comprometidos, no sigo páginas comprometidas, mucho menos personajes comprometidos, porque yo quiero tener una línea específica y que cada quien saque sus propias conclusiones, como yo digo, ¿no? No yo, sino que cada quien la saque. Y es la gente la que dice, sí, lo sigo porque me gusta su editorial. Punto. Eso es todo. No más. No porque vengas a ponerte aquí una nariz de payaso y te pintes caritas y querés atraer a ese mundo, vas a ser diferente. No. Yo creo que lo que más cuenta es tu nivel de compromiso editorial que tienes. Y ahí es donde nosotros podemos ir coincidiendo. ¿Qué tan informado estás del Salvador, Eric? ¿Cómo ves la situación del Salvador en este instante sin ningún fanatismo, sin ningún pasionismo? Fíjate que, y muy buena pregunta, realmente aquí dice, ¿te vas a mojar o qué? Obviamente, se ve diferente el país dentro del Salvador, se ve súper diferente en Estados Unidos y se ve diferente desde Europa, ya te lo digo. Toda la información que vemos de todo lo que te dije al principio, ¿no? Aquí ves toda la información, pero lo que está pasando realmente en la política del Salvador es que da una vergüenza, pero, o sea, si nos podemos comparar con otros países que están, están a nivel, ahí sí son profesionales los políticos, están están peleando con las potencias mundiales. ¿A qué me refiero? A que obviamente, pues, la política pues, ha servido para generar ingresos, obviamente, y es difícil, obviamente, tener información de los gobiernos del Salvador, de que, por ejemplo, han sido corruptos, lavan dinero, que hay expresidentes presos, uno que ha fallecido, hay otros que están implicados en matanzas, hay otros que están prófugos, y el actual gobierno, pues, ¿qué te puedo decir? Complicada la situación. Me refiero al Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? Ves ese tira y encoge, ese pleito, pues que no le sirve de nada a los pueblos salvadoreños, porque ellos no ven lo que están sufriendo las personas realmente. Ellos ven sus beneficios, porque yo voy a salir en caballito de oro, ¿me entendés? No es que realmente le importe a las personas. ¿Por qué? Si ves, el Ejecutivo dice, vamos a hacer tal cosa, el Legislativo dice que no. Después viene el Ejecutivo y dice, pues, si ustedes dicen que no, nosotros vamos a hacer otra cosa para que ustedes salgan perdiendo. Entonces, hay un pleito entre hermanos ahí. Y luego viene la corte y dice, no, tranquilo, aquí yo decido, le guste o no le guste. Entonces, si bien es cierto, la Asamblea Legislativa, si vemos ahí todos los diputados, los que han sido parte del órgano legislativo, han hecho las cosas horriblemente, no dejando atrás los gobiernos, ¿no? Pero pasa algo que digo yo, algo interesante, algo extraño, ¿no? Porque a pesar de que esto, si ven, los han maltratado, les han dicho malas palabras, de que se van a morir a todo el legislativo. Perdón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por eso mismo el Ejecutivo no desempeña a cabalidad como quisiera el presidente hacer las cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a pesar de todo este juego que tienen ellos políticamente, existe una estabilidad, aunque aparente, ¿no? ¿Por qué? Porque no le das el poder de un solo a un solo poder, ya sea ejecutivo o legislativo, sino que más bien se reparten. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí ves la postura y el diálogo al que tienen que llegar, pero ni uno ni otro. Entonces están como los hermanitos que no, dame el juguete, no, que es mío. O sea, están peleando por cosas que no tienen sentido, que al final el pueblo es el más afectado, creo yo, y ahí hay que abrir los ojos, ¿no? Obviamente, porque se vienen unas elecciones y voy a dejar el mensaje, Luis, tienen que abrir los ojos porque no es necesario, obviamente, tener todo el poder en un solo lugar. Hay que estabilizarlo, darle a todos,
porque todos están participando en política y lo más importante para el país, aparte del mensaje político, el mensaje para la sociedad civil es el diálogo con tu vecino, con tu familia, con tus amigos, dialogar. O sea, ahí nace todo. Ahí está el tejido social que está roto en este momento y que eso mismo ha exportado, pero es allí donde nosotros tenemos que dar el primer paso. Ya con esto, ya, o sea, teniendo todas las consideraciones del caso, obviamente, pues tomar una decisión a la hora de votar, que va a ser muy importante y obviamente va a ser histórico, pero hay que ver qué es lo que se viene, solo abran los ojos, infórmense, que eso sería lo más importante, porque lo mejor es que haya equidad en los poderes. El problema en la política yo siempre lo comparo con un encuentro de fútbol, ¿verdad? Tú tenés 22 jugadores en la cancha, cada uno de ellos no está jugando gratis, ellos están ganando millones y están divirtiendo a los que están arriba en el palco. Los que están en el palco de honor, ¿verdad? Ahí felices de la vida, incluso entran gratis a ver el espectáculo. Y los que están en lo que le llaman el Vietnam, 2 barras dándose duro entre ellos, dándose de agalán por su preferencia de equipo. Los jugadores felices de la vida, ellos ganan su sueldo millonario, terminan los 90 minutos a su carro a vivir una vida de opulencia. Y los que están en la tribuna, en el palco de honor, igual, se van a su Lamborghini, a su casita tranquilo. Y los otros quedaron enemistados, los del palco, los del Vietnam, quedaron enemistados y salen del estadio y se siguen dando. Es decir, esa es la política. Así nos quieren tener fanáticos. Nos quieren tener fanáticos porque de esa manera ganan todos los otros. Los que no ganan son esos que te están dando duro y lo único que se consiguen es una pedrada. Yo no sé si desde aquí donde yo estoy, la ciudad de Houston, aquí al fondo, atrás, se mira bien bonita. Pero si yo entro, voy a descubrir que hay puentes donde la gente está durmiendo abajo del puente, con frío, solo acompañado de una sábana, o calentando un pocillo de café. Y en los rascacielos, en los edificios más altos, están los penthouse de la gente que vive bien, millonarios. Gente que posiblemente viene a vivir aquí de otros países y viene a pagar grandes cantidades por alojamiento. Fíjate, yo he visto, por ejemplo, aquí en Houston, gente que viene de los Emiratos Árabes y traen una comitiva de 20 sirvientes, por ejemplo, para hospedarse en una penthouse que les cuesta $5,000 diarios. Es decir, esa es la realidad. Los políticos nos quieren ver enfrentados, pero ¿quiénes son los que realmente caemos en esa trampa, Andrés? ¿Quiénes son los culpables de caer en esa trampa fanática? Fíjate de que este tipo de reflexiones también de vez en cuando nos las echamos con Eric Presa, porque, bueno, tenemos un calendario de personas que estamos entrevistando y vamos a entrevistar de todo tipo en El Salvador y no solo salvadoreños, pero de momento nos ponemos a reflexionar acerca de nuestro país y a mi forma de ver vamos entrando en una especie de oscurantismo político, porque la superestructura dominante es la que mueve las piezas de ajedrez. Es lo que vos precisamente estabas planteando y también Eric. Y recuérdense cuando el presidente de la República se reunió con los 12 discípulos del capitalismo internacional en El Salvador, es decir, con 12 oligarcas en casa presidencial. Fue público el encuentro. Lo que no fue público, todo lo que conversaron. A mi forma de ver, la oligarquía salvadoreña quiere deshacerse de todos los partidos electorales que existen.
A la oligarquía ya no le sirve Arena, ya no le sirve el FMLN, ya no le sirven todos los demás. Quieren de que la familia Bukele, porque gobierna la familia Bukele, junto a este instrumento de su partido, se hagan cargo y hagan el trabajo sucio. Eliminen todo esto. Y se construye una nueva relación con la oligarquía salvadoreña. Entonces son piezas útiles para la oligarquía. Lo que está sucediendo es una fase transitoria. Se está cerrando ya un episodio después de la guerra, porque no existió posguerra en El Salvador, del desastre después de la guerra. Se está iniciando otro momento histórico en el país. No sabemos si para bien o para mal, pero cuyos hilos invisibles los está moviendo la superestructura, la oligarquía en el país. Todo lo que está abajo de ello es solamente apariencia, un espectáculo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser bastante curiosos y no quedarnos en la superficialidad. Y comprender que lo que viene dentro de poco es un enfrentamiento bastante serio, bastante fuerte de sectores de la población o de esta sociedad fragmentada, o una sociedad fallida de El Salvador con esta superestructura. Luchas que ya con la propuesta del nuevo presupuesto se quieren comenzar a paliar. Ya están previendo de que van a reventar luchas sociales en El Salvador y se está viendo la forma cómo poner medidas tapahoyo para que eso no surja. Pero estamos sentados en un volcán de pólvora en el país. Y es porque las contradicciones, objetivos y subjetivos, las contradicciones reales están a flor de piel. Ya esta pandemia que ha sido ganancia para uno y pérdidas para otro, pérdidas sobre todo para la economía familiar, puso al descubierto las venas abiertas de ese capitalismo salvaje que existe en el país y ese neoliberalismo que nos inyectaron sin anestesia. Estamos sentados en un volcán de pólvora que tarde o temprano va a explotar. Y lo que se está queriendo hacer es una transición de limpiar a la oligarquía. Ya no le sirve el FMLN ni Arena, no le sirve ningún partido, sino que crear una nueva condición para seguir en la misma jugada. Entonces es un momento peligroso, Luis, el que estamos viviendo. Y hay que verlo a través del cristal de la cruda realidad, sin fanatismo, sin pasiones, sin nada de eso, sino en lo que ocultan los grupos de poder económicos nacionales e internacionales en el país. Entonces lo vemos con mucha preocupación, con bastante reflexión. No tenemos un argumento definitivo, pero sí como una nueva fase de transición en el país. Ahí podría quedarme por el momento. Eric está viviendo en un país donde han pasado dictadores de esos radicales del tipo Franco, han pasado gobiernos socialistas, han pasado gobiernos capitalistas, y hoy hay un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza en España. Todos están juntos, dicen, pero nadie hace un desarrollo para España. Cuando tienes 500 años de historia, tienes un abanico de historia que si no la valoras, tarde o temprano te va a reventar en la cabeza, como en El Salvador. Y bien decía a alguien que nos está sintonizando, Marlene Espinosa, que es parte de una agenda de la ultraderecha internacional. El gobierno ridiculiza a la oposición y se pelea con todo mundo. En realidad, la derecha, los dueños del poder económico y político están unidos. La ANEP, el ejército, la fiscalía, la sala de lo constitucional, el presidente es neoliberal y ya calientan la privatización del aeropuerto, la lotería y el agua. Yo no sé si tu criterio, Eric, sobre este punto coincide en todo con Andrés. Y yo retomo lo que él dice en el sentido de que hay mano oscura, hay mano peluda que nos quiere llevar a algún lugar que no conocemos. ¿Será posible que nosotros estemos en el fondo siendo los conejillos de India, Eric?
Interesante, sí, obviamente aquí entran muchos detalles, obviamente pues España, ¿qué te podría decir? Actualmente es un gobierno, el PSOE, socialista, pero de socialista nada. Entonces, solo me recuerda cuando gobernaba el FML en el país, obviamente algunas ayudas sociales, pero no cambian el sistema económico, que es el enfoque, ¿no? Cuando buscas un cambio real, porque si vas del capitalismo para un socialismo, pues esperas algo más. Las ayudas son ayudas sociales, está bien. Pero ¿qué se puede decir al respecto? Obviamente, comparado con El Salvador, generalmente, pues sí, lo que dice, voy a aceptar parte del comentario que dice allí la que ha enviado el comentario, de que sí es una trama internacional. ¿A qué se puede referir esto? A que las empresas multinacionales tienen mucha influencia y pues son parte del poder político, del poder económico, del poder mediático. Ellos son los que dan de dónde van a partir, cómo se van a hacer las cosas. Si no, pues también puedes ver el ejemplo que creo nos ha quedado más claro, es la pandemia. ¿Cómo se va a ir monitorizando cuando nace la pandemia? Pues en China, ¿no? Si te enteraste, es China, así. Nadie dijo nada, nadie metió, solo decía tantos contagiados, que no sé qué, que comienza un contagio masivo, que no sé qué, pero nadie decía nada. Toca a los países económicamente grandes, a las primeras potencias, toca a España, toca a Italia, bueno, Alemania más o menos, luego pasa a América y luego a Estados Unidos. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que si el único país que le ha hecho frente realmente a esta pandemia ha sido China, me voy a meter en eso, es un paréntesis, pero ¿qué es lo que pasa? Que si ves China, ¿cómo actuó? China construyó dos hospitales en unas semanas. ¿En qué otro país has visto eso? ¿En Estados Unidos? Mira, mira, no. ¿En España? Tampoco. ¿En Italia? No. ¿En América? Menos, ¿no? Sí se han facilitado en lugares específicos para poder tratar la pandemia, pero vaya, ese es un ejemplo. Ahora bien, la contabilización de los casos. ¿Quién dice? La OMS viene y dice, a ver, si China hizo estas cuentas, estos son infectados por COVID, estos no, entonces tuvieron que estandarizar, ¿no? Todos estos tipos de criterios para poder decir falleció por COVID o no falleció por COVID. Pero a partir de que la OMS toma cartas en el asunto, cuando ve que ya en todo el mundo existía el virus, dice, todo el que había infectado, pues es COVID, aunque no sea COVID. O sea, o si fallece, aunque no sea realmente, ¿cómo te podría decir? Que haya sido infectado directamente por COVID, sino que tenga una enfermedad previa, etcétera, etcétera, pues el fallecimiento lo ponen por COVID. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que sí existen poderes internacionales o empresas multinacionales o personas multimillonarias que necesitan obtener poder y lo hacen a través de qué? De la política, de las cuestiones mediáticas y de la presión económica. Si si tú ves bien qué es lo que viene ahora o qué es lo que han pedido los gobiernos a nivel internacional, préstamos. ¿Por qué? Porque no le pueden hacer frente a la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir? No estamos preparados para ningún tipo de pandemia, obviamente, pero todos los países han necesitado ese recurso. Obviamente, China es el que menos ha utilizado el préstamo, porque ellos son ahora mismo se visualizan ya como primera potencia mundial en la cuestión económica. Pero si ves Estados Unidos le está prestando a China, y ahí hay un problema ya, ¿no? Y Europa, por su parte, pues haciendo lo suyo. Y obviamente Rusia que apoya a China. Que siempre van a haber intereses dentro de la política, y tú también lo mencionaste hace un momento, de que todo va encaminado a ese lugar, pero pasando por todas las personas, por todos los pobres, por todos los trabajadores. Así es que, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Es la pregunta, Luis. Vaya, fíjate bien, Andrés, el problema no se trata de decir que la comunidad internacional tiene intereses en El Salvador, porque yo voy a hacer la pregunta concreta. ¿Qué tiene que ofrecer El Salvador
que sea apetitoso para la comunidad internacional. ¿No será que entre parroquianos nos estamos haciendo pedazos? Porque ¿a qué le interesa a una corporación multinacional El Salvador si ni tiene ni siquiera petróleo, ni siquiera agua tiene, pues? Apenas está la gente jalando todavía agua en cántaros. ¿Qué le puede interesar a la comunidad internacional? Y yo no digo que no haya algo, pero de tu punto de vista, Andrés. Miren, es que es una posición políticamente estratégica. Hasta el momento, pues se nos dice de que no tenemos petróleo, no tenemos uranio enriquecido, oro sí, y otros metales preciosos. Pero el imperio decadente de los Estados Unidos de Norteamérica, porque es un imperio decadente, y el surgimiento de la potencia china nos da algunos parámetros para tener algunos indicios, por ejemplo, la ruta de la seda. Es fundamental Centroamérica porque es el puente que une el sur y une el norte y une el resto de países, los otros continentes. Entonces, Salvador es chiquito, somos chiquititos, con una economía pequeña, con un presupuesto desfinanciado que se presentó en estas horas. Sin embargo, juega un rol siempre de colonia de los Estados Unidos, que se encuentra emproblemado. Luis, en el país donde estás, Estados Unidos, es un imperio emproblemado. Y Donald Trump no responde a los republicanos, sino a una élite de poder que no tiene partido. Así como nuestra oligarquía en El Salvador. La oligarquía en El Salvador no tiene partido. Se supone de que Arena era. Después, antes de Arena, se supone que era el PCN. Pero hoy no tiene partido. Le apuestan al caballo ganador y le apuestan a quien tiene que hacer el trabajo sucio para limpiar la mesa y seguir obteniendo utilidades. Eso, las ganancias, eso le interesa al gran capital, independientemente de quién gobierna. Quien gobierna solamente es un administrador de una parte del Estado, no tiene todo el poder y está sujeto a esos hilos invisibles. Por ejemplo, de estos personajes que visitaron Casa Presidencial. Ahora, El Salvador sigue siendo una posición políticamente importante para los Estados Unidos. No tanto por las riquezas que se tengan, sino por la importancia geopolítica. Y ahí el epicentro de las cosas. Podría ser considerado el país de que está en una fase crítica, porque Eric, tiene años el país de querer encontrar un Salvador, un Mesías. Siempre quieren encontrar el Salvador del país y la gente pone las esperanzas. Por ejemplo, yo tengo muchos años más que ustedes. Ustedes pueden ser mis nietos. Entonces, dice uno. Tampoco. Cuando tus nietos no. Tanto no. Tus hermanos, digamos. Pero cuando vos has visto desfilar tantas ilusiones, desfilar tantas esperanzas en la comunidad salvadoreña, ya nada te sorprende. Yo viví la época de los presidentes del PCN, de aquellos que te regalaban una cancha por semana y una escuela por día, de esos que te regalaban trigo en las escuelas. Yo viví toda esa época donde los presidentes decían que te iban a solucionar la vida en 5 años, así. Y de Duarte, aunque no me arte, ya no se diga, la vivir es historia. Y después los salvadores de la humanidad, Arena, era una moda, era un boom. ¿Sí? El micrófono. 20 años haciendo lo que se les ocurrió. Y la gente embobada porque Arena es lo mejor. Llega el FMLN en el 2009 y la gente dice, ahora sí, El Salvador cambió. El cambio llegó. Y en el 2019
se repite la historia, la última esperanza del país. 1 año y 4 meses después nos damos cuenta que esa esperanza no era la que nosotros esperábamos como salvadoreños. Y yo puedo estar viendo El Salvador desde aquí y verlo a lo lejos y posiblemente tenga una óptica equivocada, pero la gente que vive allá, mi familia, ellos tienen una óptica real. Y cuando yo recibo de mi familia esos insumos, me doy cuenta que estamos volviendo a esa época donde los señores del palco de honor, esos están felices de la vida, viendo cómo nos agarramos de los pelos todos. Pero ellos siempre van a ganar. Porque si no, Eric, decime, ¿qué día durante la pandemia cerró la cadena de Superselectos o la cadena de Walmart? ¿Qué día cerraron los bancos en El Salvador? Ningún día. Pero las pupuserías todas cerradas. Las tortillerías, las peluquerías todas cerradas. Ni siquiera podías ir a donde el señor que te arreglaba los zapatos a aguantarte hasta que pase esto. Entonces, ¿quiénes son los grandes perdedores en cualquier crisis? ¿Quién es el que pierde realmente? ¿Aquel que solamente dice Duarte aunque no me arte? ¿O aquel que dice, no, mire, aquí hay que reaccionar? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu punto de vista del qué hacer? Además de no centrarnos solo en votar. Es decir, las votaciones en la historia nos hemos dado cuenta que las votaciones no son la solución. No han demostrado las votaciones que son la solución. No. Tenemos un ambiente como hace 50 años. Entonces, para ir cerrando, Eric, tu posición final sobre este punto. Sí, Luis. Bueno, hemos hablado obviamente en la pregunta anterior de que si existía algún interés internacional. Obviamente, pues aparte de que El Salvador es parte de la ONU, es un voto. Y para mantener un sistema también es necesario cualquier componente, ¿no? Cualquier parte. Entonces el país es un componente, pues hay interés. Ahora bien, la pregunta que me haces ahora, Luis, si bien es cierto, tú lo has dicho, obviamente desde las dictaduras militares hasta la fecha, pasando por los gobiernos del PCN, el PDC, Arena, ya lo has dicho tú, en línea de tiempo, el FMLN, ahora Nuevas Ideas. ¿Qué es lo que pasa? Que sobrinos, nietos de estos políticos que han estado hace 30, 40, 50 años, siguen siendo los políticos que manejan el país, que están en un partido, que luego están en otro, etcétera, etcétera. Ahí ves, o sea, la movilidad que tiene este grupo, porque es una clase política que viene de generación en generación y que nadie más puede entrar. Y el que puede entrar va a ser el que tenga aporte económico porque por conveniencia. Ahora bien, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos hacer a partir de? Porque han venido de esperanza en esperanza y han pasado 30, 50 años. El Salvador se ha mantenido, por, por no decir, ha retrocedido, ¿no? Obviamente. No hay crecimiento. ¿Qué puede hacer El Salvador o los salvadoreños, mejor dicho? Porque aquí entramos todos, todos los que estamos fuera del país. No solamente en ver que viene, si te fijas, los candidatos políticos ya han tenido pasado político. Todos, 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 todos. La mayoría. Hay un partido que dice ahí que no tiene pasado político o que no iban a permitir de otros partidos políticos. Y obviamente es falso. Ahí está claro. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Nosotros mismos hemos estado permitiendo que esa misma clase política se mantenga ahí en el poder. Y son los mismos que no dejan. Y como lo dijiste tú, Luis, ellos están aquí, se hablan entre ellos, se invitan a cena, a comer, nos vamos de viaje, ahí van. Se van para China, ahí van, se van para Rusia en el mundial, ahí van, se van juntos, para todo. Obviamente hay otros grupos que no se meten con esto porque están más arriba, que es el poder económico. Entonces,
Pero quienes mantienen el poder económico somos todos los trabajadores. Somos todos los salvadoreños que día a día sale a vender el pan, que día a día sale a vender sus verduritas que logró colectar, que bajó sus aguacates y los fue a vender al mercado. Esas personas son las que mantienen a todo ese, no voy a decir la expresión porque me va a dar más pena a mí decirla que otra cosa, pero le van a hacer pip. entonces somos nosotros, también los que estamos fuera de El Salvador, que también podemos mandar alguna remesa, o sea, que trabajamos, por ejemplo, aquí recogiendo frutas, pelando ajos, cuidando a gente mayores, otras personas obviamente con otro tipo de trabajo ya más profesional, digámoslo, ¿no? Contadores que ven empresas de marketing, etcétera, etcétera, pero al final termina llegando el dinero a El Salvador. Entonces, depende de nosotros mismos decirles que no a esa clase política. Y lo que se perdió en el gobierno del FMLN, que fue lo que creo yo, no, nos ha mantenido separados, es eso, de que los sindicatos ya no están trabajando para los trabajadores. Los secretarios generales han vendido sus palabras, así como en los medios de comunicación. Al final, pues, se necesita una nueva revolución. No estoy hablando de armas, pero sí de pensamiento, como también ya lo dijo James, obviamente. Se necesita eso, se necesita impulsar, obviamente llenar de esperanza a los salvadoreños, decirles, vamos a cambiar el sistema, les vamos a dar dinero, aquí todos a los empresarios grandes les vamos a cobrar impuestos. Esto lo vas a oír en todas las elecciones. Les vamos a cobrar impuestos a las grandes empresas y al final no pasa nada. Depende de nosotros, los salvadoreños, no votar por toda esta clase política, sea el partido que sea, Nuevas Ideas, Gana, porque son todos, han sido parte de la corrupción. FMLN, Arena, PDC, PSN, todos tienen su tajadita. ¿Pero el pueblo qué? El pueblo se aguanta y paga los impuestos día a día, paga el IVA, que le van a tener que subir porque con esta deuda que se ha hecho, ya te digo, los impuestos van a subir. Así que depende más de nosotros los salvadoreños que abramos más los ojos y que nos organicemos. Veamos una opción nueva. Esa es la intención, creo yo, Luis. Ok, tu tiempo es valioso, Eric. Te agradezco mucho que le hayas dedicado una parte a este espacio y estamos en contacto. No, gracias a ti, Luis, y un saludo a todas las personas que nos vieron en la plática. Y Gracias. bueno, cuando quieras, ya sabes, estamos ahí a la orden. Excelente, Andrés. ¿Qué medicina necesita El Salvador, Andrés? No, hombre, qué complicado. Es que fíjate que bien dicen que a veces es más importante la pregunta que la respuesta. Tu pregunta es importante. Es una respuesta muy difícil de encontrar. Lo que podemos hacer son valoraciones. Fíjate que, Luis, que desde el viejo continente hemos venido observando algunos procesos políticos interesantes. Mira, observamos a Alexis Tsipras en Grecia con Syriza, que fue a golpear la mesa de Bruselas, el poder de la Unión Europea, y no logró ni mover una coma de ese enmarañado conjunto de leyes de la Unión Europea, una Europea infuncional que está destruyendo la historia, las personas, los trabajadores. Yo estoy inscrito a un sindicato aquí en Italia, el más grande, CGIL se llama, y soy colega de uno de los dirigentes en la fábrica donde estoy, y hacemos reflexiones todos los días. Y con esto de la pandemia, el sector de la industria, los trabajadores y las trabajadoras, somos los que nos han tomado del pelo. Bueno, si te contara un montón de detalle en las cosas que se están retrocediendo, en los derechos que se han logrado desde la Revolución Francesa aquí en Europa. Y es un continente también que sigue siendo conejillo de India, porque si aquí funcionan las reformas que vienen, ese modelo se va a aplicar en todo el mundo. Sigue siendo un experimento de Europa. Lo que va a pasar aquí en estos últimos años se va a hacer una réplica en el continente americano, en el asiático y en Australia. Ahora, ¿qué sucede? Que las salvadoreñas y los salvadoreños que estamos dispersos por todo el mundo, nos toca dividirnos la cabeza en un montón de cosas. Los que estamos aquí en Europa nos toca pensar cómo va la cosa aquí.
por ejemplo, donde vivo yo, en Italia, cómo se van desenvolviendo las diferentes situaciones políticas y amenazas que existen para las personas y la libertad para nosotros mismos. Pero también tenemos la cabeza puesta en El Salvador. Vivimos en dos universos. Vivimos en una Matrix y vivimos en un reality show. En este espectáculo de todos los días, tenemos que enfrentarnos al despertar de la conciencia. En preguntarnos primero quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. Qué queremos y cómo lo queremos conquistar. Es ahí donde nosotros tenemos que usar nuestro propio cerebro y no dejarnos manipular por los que siempre han tenido el poder, por la gente que está arriba. La solución, la fórmula mágica no la tenemos, pero hay pistas que nos pueden indicar o señalar cuál es la ruta que la humanidad podemos seguir. Estamos amenazados. La raza humana en este planeta está amenazada. Nos estamos autoextinguiendo, autodestruyendo, y a veces no nos damos cuenta en cosas tan sencillas como el plástico, como el consumo, como la biogenética, como tantas cosas que no le damos importancia porque consideramos que es obvio. Pero a veces eso es lo que marca la diferencia. En nuestro país tan pequeño como es El Salvador, pero sí los que estamos fuera o los que están dentro, de verdad, no nos ponemos a reflexionar que hay que hacer una revolución de la conciencia y una transformación de la sociedad, porque la sociedad ha fracasado, el Estado ha fracasado, los gobiernos consecuentemente han fracasado. Si no construimos esa nueva sociedad, independientemente del gobierno que llegue, será un gobierno fallido. Yo me quedo más bien con una inquietud y no con una solución. Las diferentes formas de comunicación se achican cuando uno tiene criterios similares. Y para mí fue un gusto tener en este espacio a Eric Presa de España y a Andrés de Italia, a quien le agradezco mucho, Andrés. Yo sé que eres un hombre muy ocupado y cuesta entrevistarte, pero quiero que te despidas de la audiencia y dejamos este tema todavía a medias. Hay mucho que decir, pero lo vamos a dejar hasta aquí, en aras del tiempo. Y quiero que te despidas de la audiencia y para mí fue un gusto recibirte en este espacio. Mira, que bien bonito este tipo de encuentro que tenemos, Luis. Estamos juntando dos continentes y este tipo de reflexiones son buenas para salirnos de toda la toxicidad que existe en el diario vivir, toda la vida rutinaria que tenemos, mecánica. Mira, Luis, casi no nos queda tiempo para pensar, pues. Sí. Casi no nos queda tiempo para reflexionar, porque casi todo lo hacemos de forma mecánica, automática. ¿Cuándo nos vamos a dedicar tiempo a nosotros mismos? Entonces, este tipo de espacio que vos tenés, como la plática, que te felicito, seguíla impulsando. Gracias. Y con Eric vamos a estar el tiempo que nos invites con mucho gusto, porque a nosotros nos ayuda porque es una autoescuela, un autoaprendizaje. Y tenemos que estar abiertos siempre a aprender a reconocer nuestros errores y mejorar cada día. Muchas gracias, Luis. Un abrazo fuerte. Para mí un abrazo en la distancia y quiero repetir lo que yo siempre digo en mis programas. A El Salvador solo lo va a salvar un verdadero plan de unidad nacional. De lo contrario, podemos seguir en otras elecciones y poner los ojos en un nuevo Mesías y vamos a caer en la misma olla caliente, cada día con más fuego. Y eso es delicado y es peligroso para nuestro país. Gracias, amigos, desde Italia y España. Estamos en contacto en la plática. Gracias a los amigos que estuvieron en atención con nosotros y compartieron este espacio. Será hasta la próxima que nos reunamos una vez más a través de este medio. Muchas gracias. Buenas tardes.